hora que voy a la hora, mira, cuando ya está terminando la clase. Mm, Ni modo. ¿Dónde está el Richard? ¿Dónde está este Richard que no me ha ayudado? Ya. ¿Cómo vamos a identificar estos proyectos turísticos comunitarios? ¿Qué métodos vamos a utilizar? Normalmente este proceso va a empezar en trabajo de gabinete, ¿no es cierto? Va a haber una fase de información o un examen de información escrita, donde se va a revisar el contexto, la realidad actual del territorio, las políticas y estrategias que son vigentes o vinculadas. Y cuando esta tarea ha finalizado, por un momento, porque la investigación nunca termina de realizarse, nunca termina de... Y he revisado las fuentes bibliográficas, hasta aquí nomás llegó mi trabajo, ahora me voy al trabajo de campo. No, no uno vuelve siempre al tema de la información escrita, ¿ya? Cuando esta tarea está realizada, el trabajo de campo puede empezar. La identificación de un proyecto es un proceso iterativo. Eso significa itinerante, va y vuelve, ¿ya? En el que se involucran varios actores e interesados. La secuencia del análisis y tareas de planificación, por eso les decía que ustedes van a planificar, así como la elección de métodos e instrumentos, debe ser definida para cada caso individual. No se puede generalizar y les voy a decir, y ustedes van a aplicar este método para este proyecto o para esta propuesta. Eso depende de ustedes. ¿Con cuál método se sienten más cómodos, más seguros? ¿Cuál es la realidad de su territorio? ¿A qué método se va a ajustar mejor? ¿Ya? Y a continuación vamos a dar algunos de los métodos en la identificación de proyectos que pueden servir para la planificación, el monitoreo y la revisión y evaluación de proyectos. Están presentados por orden de complejidad, dice. ¿Ya? Entonces, por orden de complejidad, lo más facilito, entrevistas semiestructuradas. Ese es un método de diagnóstico de la situación antes de iniciar el proyecto o la propuesta o el emprendimiento, ¿ya? Dice, entrevistas con un conjunto fijo de preguntas abiertas son una buena manera para ayudar a hacer surgir causas y resultados, para iluminar el contexto y organizar los contenidos. Este tipo de entrevista puede plasmar opiniones subjetivas, deseos, expectativas, temores. Lo importante es que los socios, eso quiere decir la comunidad, para la entrevista sean capaces de traer una información bien fundamentada debido a sus conocimientos o a su experiencia. Ahora, las entrevistas semiestructuradas no solo debe pensar, dependiendo del proyecto, no solamente se hace en este caso a los actores comunitarios, ¿no? También puede haber una entrevista semiestructurada a un grupo de expertos, por ejemplo, ¿no? A personas que han manejado o que han desarrollado proyectos de turismo comunitario en algún otro lugar. Grupo focal es otra metodología. Hemos dicho que vamos a ir por orden de ascendente, ¿verdad? El grupo focal. Las entrevistas también se pueden realizar con grupos. Entonces no solamente son entrevistas, sino también son entrevistas con grupos. Eso se llama grupos focales. Ya no es individual, es grupal. Son discusiones más animadas que las entrevistas individuales. Los argumentos expresados en los grupos pueden aportar nuevas percepciones valiosas y permiten recopilar una gran cantidad de información en poco tiempo. Facilitar las entrevistas de grupo es un trabajo desafiante
y debería ser siempre realizado por un equipo. Repartición de roles, facilitación, observación, toma de notas. Un grupo focal puede ser el primer paso hacia un diálogo abierto y hacia un trabajo en común sobre un nuevo proyecto. Entramos a otro de los métodos, mesa redonda. Las mesas redondas están organizadas para reunir la mayor cantidad posible de grupos afectados por un problema o un conflicto en particular, o también porque tienen alguna razón en el proceso de planificación. Pueden ayudar a facilitar el intercambio de opiniones entre expertos y las personas afectadas. Las mesas redondas son una buena herramienta para mejorar el diálogo en situaciones de conflicto. Taller. El taller, en cierto modo, la suerte. Ve, ya terminó la clase y yo estoy... Hola, chicos. Sí, licenciada. Ya. ¿Sí? Escúcheme un ratito. Voy a ver si estoy grabando. Ay, Dios mío. Está grabando, Lice. Ya. Está grabando, Luis. El taller son similares a las entrevistas de grupo, pero hay una diferencia. Suponen un esfuerzo combinado para llevar a cabo conjuntamente tareas como análisis de contexto, elaboración de ideas de proyecto, y las mesas redondas pueden ser incorporadas en estos talleres. La lluvia de análisis y el análisis FODA o la matriz FODA, del análisis FODA surge la matriz FODA, son otras dos técnicas muy utilizadas en un taller. Normalmente el taller nos va a proporcionar a través de una presentación, por ejemplo, del territorio y de los problemas que ustedes han analizado en el tema de información inicial, la revisión de fuentes bibliográficas o alguna otra metodología que hayan utilizado previamente, exponen en un taller. Y a través de instrumentos los participantes pueden aportar, pueden mejorar, pueden contribuir a que esta información sea mejorada. El taller para mí es una de las fuentes metodológicas porque en el taller uno expone de alguna manera los resultados que se han encontrado a lo largo de la etapa de investigación y el desarrollo de problemas, árbol de objetivos, y son presentados de una forma muy ordenada como es la matriz FODA, ¿no? Entonces es muy bueno, es una metodología muy buena desde mi punto de vista la realización de talleres. Y acá explicamos justamente estos dos métodos, ¿no? O estos tres métodos. La lluvia de ideas es una herramienta de creatividad desarrollada para hacer surgir nuevas ideas. Está adaptada a la búsqueda de oportunidades y soluciones a los problemas. Miren de bonito. Funciona con grupos de 8 a 20 personas que tienen buen conocimiento de la situación y que realmente estén interesados. El análisis FODA es una técnica, para analizar un tema en especial o específico. Se aplica comúnmente al análisis de contextos y apreciaciones preliminares de ideas de proyecto. FODA significa, como ya saben, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Foro. El foro es un proceso que consiste en una serie de encuentros que están generalmente estructurados de manera más formal que las mesas redondas. Normalmente los representantes de los diferentes grupos afectados por un problema o por un proceso de planificación se sientan en diferentes mesas y expresan sus ideas o propuestas de proyecto. Cada mesa representa un grupo social o particular o de intereses sociales, económicos o políticos. El origen de cada punto de vista está más claro cuando las propuestas de las diversas mesas son presentadas y discutidas. Por medio de un proceso estructurado de selección y priorización, los participantes finalmente se ponen de acuerdo sobre los proyectos que desearían ver implementados.
Y el último método es ya hemos dicho que vamos a ir por orden de complejidad, es el diagnóstico rural participativo, que se abrevia DRP. Este enfoque metodológico ha sido desarrollado por Robert Chambers en el Reino Unido y está adaptado al análisis del contexto participativo, que se realiza durante la identificación de nuevas ideas de proyecto, aprendizaje y acción participativo, AAP, y otros métodos de investigación, de planificación y de monitoreo derivados del diagnóstico rural participativo se han vuelto parte significativa del trabajo de la mayoría de las agencias para el desarrollo. ¿Ya? Entonces, de esta manera hemos visto un conjunto de métodos que nos van a ayudar a identificar proyectos de turismo, si bien creo que ustedes esta etapa ya han pasado. Pero valdría la pena hacer dar un pie atrás, aunque dice que no hay que dar un pie atrás para avanzar, yo creo que en muchas ocasiones sí, para hacer una revisión de lo que tienen hasta ahora. Porque en función a eso, si ustedes revisan el diagnóstico de su territorio, un momentito, si ustedes revisan la situación interna y externa del territorio que están trabajando, seguramente van a encontrar tal vez nuevas problemáticas, nuevos desafíos, nuevas soluciones. Van a surgir, por lo tanto, nuevas ideas de proyecto, ¿ya? Y aquí tenemos la evaluación participativa. Una vez que se hacen los métodos, como más o menos hemos mostrado, y dice acá, es corto sumario de métodos y técnicas, estamos en el tema de la evaluación, ¿no? Este tema de la evaluación es muy importante porque hay normalmente un conflicto entre la gente que se cree excluida, por ejemplo las mujeres, por ejemplo las personas de la tercera edad. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar un método específico de la identificación de proyectos, porque hay que tratar de involucrar al tema de género, el tema de género y generacional, o sea, es decir, tema de mujeres, tema de personas de la tercera edad, etcétera, etcétera, ¿no? Es este tema hay que ver bien para no excluir dentro de nuestra evaluación o diagnóstico participativo, que realmente aplique el tema de participación a los beneficiarios. Esta evaluación antes de las ideas de los proyectos, por ejemplo en el caso de COSUDE, son documentos elaborados durante la identificación de un proyecto, ¿no? Y normalmente son notas conceptuales o plataformas de planificación y se hace a la solicitud de entrada en materia. La planificación del proyecto con la elaboración de un documento de proyecto y de una solicitud de crédito puede ser realizada solo después de la aprobación de la solicitud de entrada. Más o menos esa es la hermenéutica con la que trabaja este organismo de COSUDE. Los criterios claves para evaluar nuevas ideas de proyecto son la pertinencia, es decir, que el problema realmente sea pertinente para el territorio, la apropiación local, que hay una apropiación de los comunarios respecto al problema y a la solución, la alineación con objetivos nacionales de desarrollo, estamos en la línea, nuestro Plan Nacional de Turismo y nuestra ley nos dice que debemos desarrollar el turismo de base comunitaria, la coherencia con prioridades de estrategia de los donantes y de las agencias de implementación, es lo que les explicaba hace un momento. No podríamos acudir a una agencia de desarrollo local o a una ONG o a un país cooperante cuando en sus líneas de intervención no existe
el desarrollo de turismo comunitario, ¿no? Entonces, muchas veces el organismo o la organización aprueba o rechaza la solicitud de entrada, y la aprobación enfatiza problemas importantes y trae recomendaciones, ¿no? Define a veces las condiciones para la planificación del proyecto. Muchas veces pueden aprobarnos un proyecto, una idea de proyecto, y nos recomiendan complementar las fases, ¿no? Complementar con una matriz de marco lógico, o con un plan de negocios, o con completar la parte de análisis económico financiero, etcétera, etcétera.